Hola, ¿qué tal están todos? Bienvenidos a este quinto seminario de la Red Clínica Latinoamericana de SNOMED CT. Gracias por acompañarnos, es un placer estar con ustedes de nuevo. Recordarles que estos webinars se realizan cada 4 meses y el próximo será aproximadamente en marzo del año que entra. En esta ocasión vamos a presentar a dos ponentes, bueno, a tres ponentes. Tendremos la participación de una persona de SNOMED CT y otras personas de Raxel. Y quiero invitar a Ian Green, él es el líder global de vinculación clínica de SNOMED Internacional y él va a dar la bienvenida a todos ustedes. Ian, go ahead with the welcome. Welcome everyone. So I'd like to thank you all for attending and also to thank the two presenters, Pablo and Alejandro. My name's Ian Green. I'm the Global Clinical Engagement Lead for SNOMED International. And we're really supportive of these webinars, really just to get the message, get some expertise and really share experiences about the implementation of SNOMED. So hopefully you'll find it interesting and informative. So thank you Thank you. for attending. Thank you, thank you. Ian nos dice que son todos bienvenidos a este webinar y se vuelve a presentar como líder global de vinculación clínica de SNOMED Internacional y que estamos presentando estos webinars con expertos y con experiencias de la implementación de SNOMED en la región de Latinoamérica, dando la bienvenida a Pablo, Alejandra y Alejandro. Thank you very much, Ian, and we will proceed with the webinar. Vamos a continuar. Y quiero presentarles a nuestros ponentes de hoy. Ah, Alejandro López Osornio es especialista senior de implementación en SNOMED Internacional y nos va a platicar sobre las estrategias de implementación de SNOMED CT y HL7 en la región de Latinoamérica. Hoy tenemos también la participación de dos personajes que trabajan en la Red de América Latina y el Caribe de Salud Digital, Raxel. La primera de ellas es María Alejandra Piermarini. Alejandra es licenciada en Química por la Universidad del Sur, especialista en políticas y gestión de la ciencia y la tecnología, experta en política y gestión de la ciencia y la tecnología con más de 20 años de experiencia en gobierno, gestión y educación. Las áreas de especialización de Alejandra incluyen la gestión de la innovación, el diseño de instrumentos de promoción, la transformación digital. Es coordinadora de evaluación del Fondo Tecnológico FONTAR, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, de 2017 a 2000, desde el 2017. Es coordinadora del Fondo de Fomento a las Ingenierías en Uruguay del 2014 al 2021 y es organizadora e integrante del Comité Ejecutivo del Rally Latinoamericano de Innovación desde el año 2014 y es coordinadora regional de Raxel desde el 2015 a 2018 a 2023 y actualidad. Ella reside en Uruguay. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos tu experiencia a las personas que están con nosotros en este webinar. El tercer ponente, perdón, de este webinar y que también pertenece a la Red Americana de América Latina y el Caribe de Salud Digital, Raxel. Él es Pablo Orefice. Pablo es ingeniero en computación con maestría en gestión de servicios de salud en España. Tiene amplia experiencia en dirección de proyectos de gran parte a nivel nacional y en especial en el área de la informática médica. Fue director de la Iniciativa de Salud Digital de Uruguay por más de 5 años y entre los productos más significativos implementados bajo la iniciativa se encuentran el diseño y operación de la Plataforma de Interoperabilidad en Salud para Uruguay, la Historia Clínica Electrónica Nacional de Oncología y la Red Integrada de Diagnóstico por Imagen. Pablo también presentó a Uruguay en la Asamblea General ante la organización SNOMED Internacional, en la Red Global Digital Health Partnership y en el Comité Técnico Regional de la Red Americana de Cooperación en Salud Electrónica, RACSEL. Fue asesor del exministro de Salud de Chile para la transformación digital del sector. Actualmente es profesor del Diplomado en Informática Médica de la Universidad de la Empresa en Uruguay, del posgrado de Administración de Servicios de Salud de la Universidad CLAEH y ha brindado varias conferencias, seminarios y capacitaciones internacionales. Actualmente
Pablo es consultor senior internacional en salud digital en el Banco Interamericano de Desarrollo para varios países en la región, ayudando a los mismos en la construcción de una estrategia de transformación digital en salud e integra el comité ejecutivo de la Red de América Latina y el Caribe de Salud Digital. Bienvenido, Pablo, también. Muchas gracias por estar acá y compartir con nosotros tus experiencias. Empezamos entonces con Alejandro. Adelante, quien nos va a platicar sobre las estrategias de implementación de SNOMED CT y HL7. Bueno, muchas gracias, Víctor. Y gracias a todos por venir, los invitados, que me van a aportar un montón de esto llevado a la realidad. Un poco primero llegar a la parte más como teórica y contarles distintas técnicas y estrategias y después vamos a ver ejemplos de esto en la vida real. Así que, bueno, empezamos con mi parte. Un poco lo que vamos a ver hoy va a ser entender por qué se necesita usar varios estándares en la interoperabilidad y cuál es la combinación y esa complementariedad que hay entre Gnome y FHIR, cómo se usan en conjunto, qué son los servidores de terminología, qué recursos de operaciones se usan actualmente, y cómo todo esto se enlaza en las guías de implementación FHIR, que es una guía de implementación, cómo se lee, y cómo las guías tienen ese rol de hacer esa vinculación entre la terminología y los recursos y los documentos electrónicos, que es lo que se llaman los terminology bindings, que vamos a ver. Así que bueno, como ustedes saben, SNOMED es la terminología clínica global más amplia y detallada que existe en el mundo. Está diseñada para cubrir todos los aspectos de la medicina, para tener un gran nivel de detalle clínico y describir exactamente lo que le está pasando al paciente, ¿sí? Pero un código de SNOMED aislado muchas veces le falta un poco de contexto. Si uno recibe un código, o puede ser un código de asma, uno entiende los vínculos del código, sabe qué es un trastorno respiratorio, ve todos los tipos, uno puede agruparlo y detallarlo, pero en realidad falta un poco de información para saber qué es este asma. Es un diagnóstico de algo que le está pasando en este momento al paciente, le pasó antes, en el pasado al paciente, no le pasó a él, sino le pasó a un familiar, y esto es un antecedente familiar. ¿Esto es el motivo de consulta o esto es algo que tiene de forma crónica? Bueno, y esa información no se registra en la terminología, sino se registra en lo que típicamente llamamos como modelo de información, se registra en cada uno de los sistemas que lo comparten, ¿no? Entonces, esto es como explicar que SNOMED solo no alcanza para establecer interoperabilidad. No puede compartirse listas de códigos de SNOMED y asumir que el que lo recibe va a entender exactamente a qué se refiere cada uno de esos códigos. Entonces, llevar la interoperabilidad a la realidad requiere la definición de más cosas que la terminología, ¿no? Estas grandes definiciones que se hacen para poder compartir información se llaman marcos de interoperabilidad. Los marcos de interoperabilidad habitualmente los definen los países o se pueden definir entre organizaciones o a veces a nivel regional, como vamos a ver hoy en el ejemplo de Raxel. Estos marcos definen qué terminologías usar, pero también definen qué documentos clínicos se van a compartir. Si vamos a compartir un resumen del paciente, si vamos a compartir un documento electrónico de una consulta ambulatoria, una prescripción electrónica, etc. Y a su vez, para cada uno de esos documentos, estos marcos de interoperabilidad definen qué campos va a haber, ¿no? Definen cuáles son los atributos de un resumen, cuáles son los atributos de una consulta ambulatoria y cuáles son los atributos de una prescripción. Y para cada uno de ellos va a definir qué tipo de terminología se usa. Además, los marcos de interoperabilidad definen protocolos de comunicación. Si yo tengo este documento electrónico, si quiero dar a otro, de qué manera yo hago efectiva esa transferencia de información entre los puntos, ¿no? Ahí es donde se unen los dos estándares. Si cuando uno especifica marcos de interoperabilidad, necesariamente tiene que usar otros estándares de la salud digital, y ahí es donde entra el rol de HL7 FHIR. Si tienes nombre de la terminología, y HL7 FHIR es el estándar que se usa para el intercambio de información, ¿sí? FHIR es un estándar que es relativamente reciente. HL7 es una organización muy antigua que pasó por muchas distintas etapas a medida que la salud digital fue avanzando, pasaron de ser mensajes de texto largos, que eran como un telegrama con distintos atributos uno atrás del otro, que se usaba para que se manden mensajes cortos en los sistemas, hasta el CDA y el RIM, que fue una versión muy compleja de HL7 que se hizo a principios de los 2000, que fue muy difícil de usar y tuvo una adopción muy lenta y con muchas complicaciones. Y luego de toda esa etapa de HL7 versión 3, se llamaba eso, vino el FHIR como para tratar de simplificar la adopción de marcos de interoperabilidad, ¿no? Entonces, cuando se diseñó FHIR, se diseñó para que sea muy fácil de usar, que sea muy fácil de implementar, que se base en protocolos completamente abiertos y modernos. Por eso FHIR se basa en REST,
son los protocolos más modernos de la web, son completamente libres y conocidos por todos. Entonces lo que hace FHIR es definir recursos. Estos recursos tienen dentro campos, y esos campos tienen tipos de datos y vínculos con terminología. Los recursos son lo que se añaden estos documentos electrónicos que se comparten. A su vez, esos recursos vienen prearmados con un estándar a nivel global o regional, pero se pueden adaptar. Uno puede extenderlos y decir, voy a hacer el recurso para mi país o el recurso para mi organización, cambiando algunos de los atributos o ajustando algunos de esos vínculos terminológicos. Y a su vez, FHIR incluye tecnologías, notación y herramientas para compilar y mostrar guías de implementación, que esto es muy importante porque permite que estos marcos que yo podría escribir en un PDF, como un gran documento de texto para que lea una persona que lo tiene que implementar, en realidad se pueden expresar de una forma muy técnica. Uno puede leerlo de una forma homogénea siempre de la misma manera y uno puede tomar de ahí vocabularios y estructuras y perfiles y después puede probarlo y comprobar si el recurso que estoy armando es compatible con la extensión o no. Entonces las guías de implementación son muy interesantes como mecanismo para representar toda esta conjunción de estándares de estructura, de comunicación y de terminología. A su vez, FHIR tiene un módulo que está diseñado especialmente para intercambiar componentes terminológicos. Y dentro de FHIR trata de modelar todos los aspectos de la salud. Uno de esos aspectos es la terminología. Y eso también es un punto de conexión. Un ejemplo de FHIR es NOMED. Por ejemplo, este es el ejemplo de alergia, intolerancia, ¿sí? Nosotros tenemos un grupo en SNOMED, un grupo clínico con expertos en alergia, hipertoxicidad y tolerancia. Hace mucho estaban trabajando en cómo definir las buenas prácticas para registrar alergias con SNOMED-CT. Y rápidamente se dan cuenta que discutirlo en forma abstracta es muy difícil. Necesitan un modelo para decir, bueno, lo que necesitamos es para el campo de la causante de la alergia estas opciones, y para el campo de la severidad estas opciones, y para el campo de la reacción estas opciones. Ese grupo derivó en usar el recurso FHIR de Allergy Intolerance, que es el recurso que estamos viendo a la derecha. Y este es un ejemplo cómo, con las recomendaciones que hace el grupo de implementación, uno puede generar una pantalla donde uno va registrando distintos atributos de la alergia, como cuál es el tipo de alergia, cuál es el agente causal de la alergia, cuál es el tipo de predisposición, si es una alergia medicamentosa o alimentaria. Y cada uno de esos conceptos está vinculado con el nombre. Entonces, cuando ven a la derecha, si hacen un zoom, ven que hay algunos de estos campos que van derecho adentro del recurso FHIR. Lo que están viendo en FHIR, esto lo negrito, es una notación que se llama JSON, que es una notación moderna para intercambiar documentos electrónicos en cualquier aspecto, no solamente para salud, que tiene que ver con el protocolo REST que estábamos hablando. Esta es una representación JSON de la alergia. Podemos ver cómo el código de la alergia de la sustancia es la aspirina. Vemos cómo hay la manifestación, que tiene una codificación que es la urticaria, que tiene una ruta de exposición que es oral. Y en cada uno de ellos vemos estos atributos que dicen code, display y system. ¿Sí? Esto es un atributo del objeto FHIR, que significa un código de terminología, de cualquier terminología. En este caso, porque el system es http nombre.info/sst, quiere decir que es un código de nombre. El code tiene el código y el display tiene el term que se utilizó para registrar. Entonces, cómo se van vinculando los dos. Y esto de hablar de los códigos habla de esta estandarización que estábamos hablando, que también FHIR juega un rol muy importante de estandarizar el uso de servicios terminológicos. Los servicios terminológicos son muy importantes, porque la verdad los algoritmos de búsqueda para que un clínico busque información para codificar son muy importantes y son bastante complejos de reproducir. Bien, tecnológicamente complejo implementar un buen algoritmo de búsqueda. A su vez, el nombre también es muy grande, tiene todas las jerarquías, tiene agrupaciones, tiene refs de distintos tipos de descripciones, distintos lenguajes. Así que navegar todas esas estructuras y lenguajes requiere una gran optimización de la base de datos. Si cada implementador tuviera que volver a pensar cómo optimizar todo eso, es algo que realmente es muy complejo. A su vez hay lenguajes de programación, son lenguajes de query, de consultas, como el SL, que están estandarizados y si uno quiere usarlos tiene que volver a escribir un intérprete de esos lenguajes. Y a su vez, como las terminologías se actualizan muy periódicamente, es muy interesante la idea de tener un servidor externo que se va actualizando independientemente de los otros datos del sistema de información. Entonces es una buena separación de responsabilidades, es decir, que por un lado está el servidor de terminología y por otro lado está el sistema clínico. Y a su vez, cuando ese servidor de terminología se conecta con el sistema clínico a través de un estándar, como puede ser FHIR,
lo que facilita es la intercambiabilidad. Puedo empezar con un servidor clínico X, lo pruebo, veo si me gusta la performance, y luego viene otro proveedor y me ofrece uno comercial, por ahí uno es open source, el otro es comercial, tomo la mejor decisión, si tengo soporte, si prefiero que sea de bajo costo, y puedo cambiar de un servidor a otro y mi sistema anda igual, porque la interfase de comunicación entre el sistema clínico y los servidores de terminología también está estandarizada, es como un mini ejemplo de interoperabilidad. Y esto es algo que también nos provee Fire, ¿sí? Porque Fire lo que tiene es su organización de todos los recursos que tiene, están divididas en módulos, ¿sí? Distintos niveles. Vemos que hay un nivel 1 que es el fundacional, que tiene los aspectos más básicos de estandarización, y luego hay un nivel 2 que es reusable, que contiene el módulo de terminologías. El módulo de terminologías es el que vamos a usar para estandarizar los servicios terminológicos. Luego vemos que en el nivel 4 ya están los recursos más conocidos de Fire, como los recursos clínicos, de diagnóstico, de medicación, etc. ¿sí? Inclusive hay unos en nivel 5 que son más avanzados todavía, que incluyen reglas de razonamiento clínico, etc. Pero esto es como, vemos como la parte terminológica es un módulo integral y bastante fundacional de toda la estructura de Fire, porque todo el resto de los módulos que están por debajo hacen referencia al módulo terminológico. Y si uno pone una lupa en ese módulo terminológico y trata de entender qué es en Fire el módulo terminológico, qué recursos representan a una terminología, y piensen que esto no es para Snowden, sino que es para cualquier terminología que existe en el planeta. Fire dice que se puede representar con 3 objetos: el objeto Code System, el objeto Value Set y el objeto Code Map, el Concept Map. El Code System es la terminología en sí. Pues, por ejemplo, una versión de Snowden en particular es un Code System. ¿Sí? El Code System tiene una URI general y una URI de versiones. Utiliza las dos. Pero el CIE10 es un Code System, Snowden es otro concepto. Los value set es el equivalente a los subsets o refsets. Es muy común que para implementar terminologías uno a veces quiere lidiar con solamente un subconjunto de todos los conceptos que están en la terminología. Entonces ahí es donde utilizamos los value set para definir esos subconjuntos. Y al mismo tiempo también el siguiente ejemplo clásico de uso de terminología son los mapeos. Yo tengo Snowden que yo sigue 10, tengo Snowden que es un código de metro. Y esto también se representa en Fire con los concept maps. Entonces básicamente representando todos los códigos en el Code System, teniendo un value set para poder hacer las búsquedas restringidas y teniendo un concept map para hacer mapeos, uno tiene todo lo que necesita de una terminología clínica. Esto se hace con operaciones. Entonces, por ejemplo, sobre el objeto Code System, que contiene códigos adentro, puedo hacer un lookup y puedo ver los detalles de un código. Porque yo recibo un código en interoperabilidad y puedo tener todas las descripciones, los atributos, las relaciones, etc. También puedo validar si el código existe o no existe. Puedo hacer una consulta para validarlo. Y hay otra operación interesante que es el subsum, que me busca la relación entre dos códigos. Para las relaciones, para las terminologías que son jerárquicas, puedo decir, este código y este código son padre e hijo de alguna manera. Y entonces el servidor de terminología va a responder que sí o que no. Y para los value set hay dos opciones, que es validar, como hicimos con el Code System, puedo validar si este concepto que tengo es miembro de un value set, pero también puedo expandirlo y navegar todo. Hay algo interesante que tiene el expand, que es el filtro. Yo puedo filtrar una expansión para encontrar términos que son parecidos a una sentencia de búsqueda. Entonces, cuando un médico está buscando un código para codificar, utiliza la expansión con un filtro. Eso es lo clásico que se hace para las implementaciones, en las historias clínicas electrónicas, que utilizan el servicio Fire de terminología. Y cuando quiero mapear, uso el translate. Le digo, quiero de este Code System a este otro Code System. Acá hay unos ejemplos de los value sets. Por ejemplo, yo puedo tener mi value set cargado en el servidor. ¿Sí? Puedo decir, yo hago un conjunto de 100 códigos, los pongo dentro del servidor, le pongo un nombre. Ese nombre se llama la URI, que es el Unique Resource Identifier. Y después yo simplemente puedo expandirlo y filtrar ese value set. Pero también puedo decir, si Snowden ya tiene un value set, como si fuera un ref set. En Snowden se llaman ref set simples, los value sets, que puede ser un value set que publicó el grupo de alergias. Yo puedo hacer una referencia a ese value set. Entonces hay una sintaxis que puedo usar en la cual yo no creo mi value set, pero uso uno que ya existe en Snowden, refiriéndolo a través de esta sintaxis Firebase igual refset barra. También podría crear un value set dinámico, así on the fly en el momento, que es un value set basado en la jerarquía. Podría decir, quiero buscar adentro de un value set que lo defino como los hijos de este concepto y descendientes. Entonces yo puedo poner ISA y un concepto, y eso equivale a un value set que es una sección de Snowden, que son los descendientes de un concepto. O la otra, que es aún más avanzada y más interesante, es quiero crear un value set que sea equivalente a una SI. Y acá el menor, el código, es el mismo significado que el de arriba de la ISA,
pero este lo puedo hacer mucho más complejo. Puedo agregarle restricciones de atributos, combinaciones entre jerarquías y todo eso. Estos son value sets, ¿sí? Que son dinámicos o jerárquicos. Generalmente cuando uno implementa una historia clínica electrónica y quiere cargar un diagnóstico, uno dice, hago un value set con todos los descendientes de clinical finding, le pongo un filtro y hago una operación expanso con un value set fire dinámico, que son todos los tipos de hallazgos clínicos, que son los conceptos válidos habitualmente para cargar un diagnóstico, por ejemplo. Y lo mismo con los mapeos. Yo con los mapeos puedo hacer un translate, y para el translate yo tengo que decirle qué código quiero traducir, ¿sí? De qué sistema arranco, en qué versión, y a qué sistema quiero llegar. Quiero llegar de Snowman a CIS. Y yo ejecuto eso, la respuesta. Estas son operaciones REST, por eso es un HTTP GET, ¿sí? Pues todo se ve como una página web, pero en realidad si uno lo pone en un navegador y lo abre, ve la respuesta en ese formato JSON. Y los sistemas electrónicos que usan API, esto es una API, digamos, pueden llamar a estos recursos, descargar el contenido y analizarlo y tenerlo disponible para toda la lógica interna de la aplicación. Así que por eso son estas operaciones REST. Entonces, bueno, por eso esto nos permite ir avanzando en la implementación de servicios terminológicos. Y la idea es que utilizando Snowmed para estos servicios logras un montón más de funciones que usando las terminologías tradicionales. Por ejemplo, si tenés una terminología simple, que usa listas, o un mismo Snowmed, pero que ustedes hicieron fue extraerlo y cargar solamente el value set sin cargar el Snowmed completo, sirve para ingresar datos en base a esa lista, pero no va a soportar múltiples lenguajes, es difícil de usar para decision support, es difícil de usar para reporting, y es difícil de usar para data analytics. Pero cuando uno ya carga el nombre completo dentro del servidor de terminología y lo usa ya no como una lista simple, sino lo usa utilizando todas las funciones como el subsum, los value sets implícitos, los queries de lenguaje y todo, uno empieza a poder cambiar el lenguaje de la terminología de acuerdo al usuario, puede implementarlo rápidamente para hacer decision support, soporte de la toma de decisiones en tiempo real, para hacer reportes, para analizar datos, etc. Por eso es las ventajas de usar un servidor Fire pueden ser que acepten listas simples o que acepten Snowmed. Entonces siempre lo importante es usar un servidor Fire que acepte Snowmed e importe todo el contenido de Snowmed, ponga todo el contenido de Snowmed disponible, ¿sí? Uno de esos servidores Fire que hay es el gratuito que desarrolló Snowmed Internacional para facilitar y promover la adopción de servidores de terminología. Se llama Snowton, completamente gratuito, tiene licencia Apache 2, de código abierto. Esto permite que en menos de una hora uno se siente y puede configurar su propio servidor de terminología. Y tiene soporte para otros code systems, no solamente para Snowmed, sino puedes cargar Loins y es lo que sea necesario. Para que se den una idea, el Snowstorm es lo que está detrás del navegador de Snowmed. Cada vez que van al navegador de Snowmed y buscan términos, están buscando en el Snowstorm que está cargado ahí. Y también hay una versión especial de Snowstorm que se llama la versión X, que es una versión un poco más demandante de recursos, pero que soporta post-coordinación en tiempo real, que es una versión muy interesante, que de a poquito está empezando a usarse más. Y a su vez, si uno tiene implementaciones que requiere una gran velocidad o poco uso de recursos, como compartimos el servidor entre toda la historia clínica, la terminología, la base de datos, etc., está el Snowstorm Lite. Snowstorm Lite es un servidor de edición única, ¿sí? Solamente cargo un release. En el otro Snowstorm puedo poner la versión que sigue, la versión de otro país, y todos van a estar en el mismo servidor y yo accedo, depende de la URI, accedo a uno o a otro. Pero este Lite es una versión comprimida, tiene un poquito menos de funciones, pero es muy rápido. Soporta el Lookup Recall System, puedo hacer la expansión con SL, con las cosas básicas de SL, puedo hacer Translate, puedo hacer todo, y la indexación completa es en 40 segundos nada más. Uno abre el servidor, pone el paquete de release, o usa el servicio de syndication, que es una forma de bajarse los releases de Snowmed directamente desde los puntos de distribución, y con 1 GB de RAM y menos de un minuto uno ya tiene un servidor andando que es súper sólido y pueden usarlo en producción. A su vez hay otras versiones comerciales también que ustedes van a poder ver. Los países que deciden o promueven la adopción de servicios terminológicos tienen distintas funciones. Hay países que van a adoptar o decidir tener un servidor terminológico nacional y otros que van a promover la edición a niveles, la disponibilidad de servicios terminológicos a niveles regionales o inclusive a niveles locales y que cada desarrollo tenga su propio servidor. A veces hay distintas soluciones que pueden compartir un servidor o a veces se deploya un servidor chiquito para una solución en particular
y vive con esas soluciones. Así que esa arquitectura es un poco libre y un poco flexible. Y como comentábamos lo de las guías de implementación, cuando uno lee las guías de implementación FHIR encuentra este tipo de definiciones, donde a la izquierda vemos los distintos atributos de un recurso FHIR. Por ejemplo, este es el recurso medication, que se usa para representar una medicación. Vemos que la medicación tiene un código, tiene una forma farmacéutica, tiene ingredientes. Cada uno de ellos tiene su vinculación con distintas terminologías. Entonces, por ejemplo, el código es una vinculación que está vinculada con Snowman a un value set que se llama Medication Snowman CT con absent y unknown, ¿sí? Entonces acá lo interesante es ver cómo, cuando uno lee una guía de implementación, uno ve que hay un binding primario, un enlace primario definido para ese campo. O sea, dice, en este campo va este value set, y ese binding primario tiene una fuerza de recomendación. En este caso es preferido. O sea, se prefiere usar ese para facilitar la interoperabilidad. Pero además hay otras opciones, ¿sí? Como en este caso tenemos uno para un FreeSet o tenemos el ATC, como otros binding adicionales que también pueden usarse en suma a la anterior. Y esos value sets que vemos se definen, por ejemplo, con referencias a otros value sets como o este se define a través de los descendientes de. Por ejemplo, en el IPS internacional, el value set de medicaciones de Snowman se define como los descendientes de productos biológicos farmacéuticos, ¿sí? Excluyendo los descendientes de vacunas, que van a otro lado, ¿sí? La medicación. Entonces hay como reglas de composición que definen eso. Estas guías de implementación lo que tienen interesante es que yo puedo leerlos en forma técnica y mi sistema puede automáticamente encontrar el value set apropiado para rellenar los valores necesarios para ese campo. Habíamos hablado de la fuerza de las recomendaciones. Cuando uno recomienda cómo enlazar Snowman y FHIR en distintos campos, puede ser que uno diga que es requerido, este recurso tiene que usar Snowman sí o sí, si no, no es un recurso válido. Otros dicen que es extensible, dice puede usar este value set o le puedes agregar algo más. No solamente Snowman, sino que va a decir este segmento de Snowman, este value set, este subconjunto de Snowman. Uno puede decir que es preferido, que esto también es lo más común en realidad, es decir, preferimos que usen esta terminología, pero si no la tienen pueden usar otra también. O la verdad que pueden usar cualquiera, un ejemplo está en la que está puesta. Son las distintas fuerzas de recomendación que van a encontrar cuando están viendo esta vinculación entre la definición de los objetos y la terminología. Acuérdense que estas guías de implementación son los que definen estos marcos de interoperabilidad. Por ello voy a distintos marcos de interoperabilidad y uno me define que acá hay que usar Snowman y el otro me define que hay que usar CIE10. Son distintas guías de implementación por ahí para el mismo recurso FHIR, ¿no? Entonces la guía es lo que representa esas decisiones que se toman. Este es un ejemplo de un recurso condition en el IPS, donde se puede ver también que FHIR tiene esta facilidad para incorporar más de un código, ¿sí? Entonces en este caso vemos cómo en el código yo puedo incluir el código de Snowman y el código de CIE10 juntos, ¿sí? Entonces depende quién recibe el documento. Los sistemas que usen solo CIE10 lo leen de CIE10 y usan ese, y los sistemas que usan solo Snowman usan ese, ¿sí? Entonces es un poco la versatilidad de FHIR, que de acuerdo a las restricciones y las recomendaciones que hay, uno puede codificar en la misma entidad clínica de distintas maneras para facilitar el consumo, para interoperar con sistemas por ahí más antiguos que tienen otros tipos de terminología. ¿Ustedes quieren ver esto en tiempo real? Tenemos un sitio de demostraciones. Ustedes van al portal de implementación o buscan demostraciones de Snowman, van a entrar a este sitio que tiene distintas. Tiene la interfase de uso clínico, que es como una simulación de una historia clínica electrónica donde se pueden registrar diagnósticos y todo, y está utilizando un servidor FHIR para mostrar los resultados, y muchos otros. El ejemplo de alergia que veíamos antes, el Binding Sandbox, donde ustedes pueden probar, crear una interfase con distintos campos usando SLs y usando el servidor FHIR para generar los valores. Hay una de mapeos, hay una de postcoordinación, hay una que muestra todo sobre el IPS, el de cuestionario que permite configurar cuestionario FHIR. Hay una transformación de contexto que también es un poco más técnica pero interesante, algunos ejemplos de inteligencia artificial, hay un jueguito de adivinar palabras tipo ahorcado, que funciona con una API FHIR detrás, por ejemplo, para conseguir los términos que hay que adivinar y para encontrar pistas para adivinar, por ejemplo, para hacer una idea de toda la versatilidad de las cosas que se pueden hacer con los servidores FHIR. Así que bueno, muchas gracias, y esta es la primera parte de la explicación más técnica de la vinculación entre estos estándares. Muchísimas gracias, Alejandro.
Una excelente presentación, bien sencilla para los que no somos tan técnicos, entendible totalmente de cómo podemos vincular ambos sistemas o ambas aplicaciones. Y les quiero invitar a las personas que están con nosotros que hagan sus preguntas, comentarios o cualquier cosa que tengan para decir al panel a través del chat o a través del espacio de preguntas y respuestas. Y vamos a continuar con nuestro webinar previamente presentados. María Alejandra Piermarini, coordinadora regional de Red de América Latina y el Caribe de Salud Digital Raxel, y Pablo Orefice, que es miembro del comité ejecutivo de Raxel. Ellos van a hablarnos sobre la experiencia de las Conectathon usando terminologías clínicas y un servidor terminológico. Adelante, por favor, en el orden que ustedes hayan definido. Víctor, ¿me habilitarías para presentar? Mm, Listo. ¿Se ve bien? Sí, te estamos viendo, solo que no está en modo Ahí presente. está bien, ¿no? Muchísimo, gracias, Está Ale. correcto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación que nos hicieron a Raxel para presentar las actividades que venimos desarrollando y la Conectathon, que bueno, nos vamos a dividir la presentación entre Pablo y yo. La primera parte yo voy a hacer una presentación un poquito más institucional de qué es Raxel, para que conozcan la red a nivel regional y qué es la Ruta Panamericana de Salud Digital. Y luego Pablo va a explicar todo lo que se ha trabajado en la Conectathon, la última que hicimos en el mes de octubre en Bogotá. Bueno, nuestra presentación se llama Pavimentando la Ruta Panamericana de la Salud Digital. En primer término, les voy a contar qué es Raxel. Muchos de ustedes seguramente nunca han escuchado hablar. Raxel es una red que acaba de cumplir 10 años, es una iniciativa de los países de la región. Actualmente tiene 15 países y varios que están pidiendo ingresar. De acuerdo, bueno, ahí se ve en el mapa cuáles son los países que la conforman. Y es una red que nació como un ámbito de colaboración y cooperación entre los países, con un foco en lo que es la interoperabilidad regional. Fuimos trabajando desde sus inicios en darle a los países los elementos para que puedan comenzar el trabajo de interoperabilidad regional. Tuvimos un primer proyecto que fue el que dio origen a la red, que era de historia clínica electrónica, y ahí generamos una serie de documentos ya para el intercambio entre países. La red tiene un foco grande en todo lo que es capacitación e intercambio de conocimiento entre países y generación de comunidades de práctica para la transformación digital de la salud. Acá solo les voy a decir un poquito, les voy a explicar. Raxel no trabaja en forma aislada, trabaja con un montón de organizaciones. Lo más importante son los países, que son los que determinan las necesidades que tienen y definen hacia dónde orientamos el trabajo. Tenemos como organismo impulsor al BID, que nos ha financiado ya 4 bienes públicos en el marco de la red. Estamos con 3 en ejecución en este momento y uno que fue el primero que dio origen a la red. Trabajamos con Pajo, que es nuestro socio estratégico en el que nos adherimos a sus políticas y trabajamos con ellos en esos temas. Tenemos las unidades ejecutoras, que actualmente son el CENS y la Fundación Ricaldoni, el CENS basado en Chile y la Fundación Ricaldoni en Uruguay, que nos cooperan y son los organismos ejecutores de los proyectos de Raxel. Tenemos nuestros socios estratégicos. SNOMED es uno de nuestros socios estratégicos con el cual tenemos un acuerdo de colaboración para la ejecución de los proyectos que ahora les voy a comentar. Y tenemos también Secomista para la región, es uno de nuestros socios estratégicos. Y después trabajamos con algunas organizaciones como IHE, como CREATE, para el desarrollo de las conectaciones. Ahí Pablo
puede dar un enfoque mayor de esto. Dentro de la web de Raxel, todo lo que nosotros generamos es de uso libre para todos los países, incluso fuera de la región, y que no sean miembros de Raxel. Hay un repositorio muy grande, técnico, en el cual hay una plataforma de conocimiento, hay cursos, tenemos un canal de YouTube en el cual pueden encontrar todos los webinars que estamos impartiendo a los países. Hay algunos que han sido libres, hay otros que han sido cerrados, que fueron solo para los países que son miembros. Tenemos todas las guías de implementación FHIR que fuimos trabajando a lo largo de todos estos años en las diferentes conectatones. Tenemos un GitHub con todas las librerías y los códigos fuentes que están de libre uso para la comunidad. Tenemos todas las herramientas disponibles y también está la plataforma en la cual testeamos en las conectatones, que tenemos un convenio con IH Catalyst. ¿Alguna pregunta? Si me van interrumpiendo. Hoy no me avanza. Bueno, aquí les podría contar, yo mencioné que tenemos 3 proyectos en ejecución. Cómo Raxel está trabajando en esto de la ruta panamericana, que a continuación voy a explicar bien en qué consiste. Y tenemos 3 proyectos. Los 3 proyectos están relacionados con interoperabilidad regional. El primero es el proyecto LACPAS, que es un proyecto que ya está en fase final de ejecución, que ha tenido 3 componentes. Uno de los componentes se centró en el desarrollo de los certificados de vacunación COVID, en el cual 8 países testearon y 5 países los tuvieron en producción y pudieron salir al mundo con esos certificados. Y hoy está en una fase final trabajando en todo lo que es telesalud transfronteriza. Estamos trabajando en lineamientos técnicos y en marcos regulatorios para comenzar a prepararnos para la telesalud transfronteriza. El segundo proyecto y el tercero iniciaron este año. Uno es para generar un espacio de datos y servicios regionales de salud digital en la región, en el cual, bueno, vamos a poner el foco en todo lo que es la seguridad y la eficiencia en la prestación de los servicios de salud y también para mejorar la vigilancia epidemiológica dentro de la región. También vamos a tener un componente dedicado a las tecnologías emergentes en la transformación digital. Y el último proyecto es un proyecto que se llama Red de Confianza para Migrantes, que es un proyecto para darle continuidad de atención a los migrantes que van moviéndose en forma ilegal, digamos, dentro de la región, para que puedan tener continuidad de atención y puedan tener mejores servicios de salud. Esta red de confianza la estamos trabajando en el marco de la Red Global Digital Health Certification Network de la OMS, que bueno, luego en la Conectatón se trabajó. Pero bueno, estamos hablando de la Panamericana. ¿Y qué es la Panamericana? La Panamericana, la Ruta Panamericana de Salud Digital, PH4H, es una iniciativa que están liderando el Banco Interamericano de Desarrollo y la OPS en conjunto con los países. Tiene un financiamiento del gobierno de Japón para llevar adelante este proyecto, que es un proyecto a 5 años. Y las premisas fundamentales que tenemos es que la región ya está lista, ya tiene los elementos como para comenzar a trabajar en la interoperabilidad en un ambiente productivo. Hemos trabajado varios años en un ambiente de test y bueno, comenzar a trabajar con los países tanto a nivel nacional como a nivel transfronterizo para que puedan tener esa interoperabilidad. Aquí, bueno, el segundo punto es que los países ya están construyendo sus secciones nacionales, se está trabajando en toda la interna de los países, están trabajando en sus agendas digitales de salud y en la construcción de sus sistemas, y poder trabajar y darles ese impulso, continuar con ese impulso que tienen los países para seguir desarrollando. Los objetivos fundamentales que tiene la Panamericana son: primer punto es la continuidad de atención. Como verán, el proyecto que expliqué de migrantes es uno de los objetivos y se enmarca dentro de esto de la Panamericana para mejorar todo lo que es la eficiencia y la calidad de atención y sobre todo que no pierdan
sus tratamientos o lo que necesiten. La resiliencia regional es fortalecer todos los sistemas, la vigilancia epidemiológica y fortalecer a los países para estar mejor preparados frente a nuevos desafíos que nos presente la salud. Y además, el ser una plataforma digital le da un valor agregado que, a diferencia de la ruta panamericana física que todos conocemos, acá no tenemos fronteras, en realidad no tenemos ese impedimento de fronteras, solo tenemos que generar los lineamientos para poder tener la panamericana. Los beneficios o los beneficios claves que se piensan obtener en este proyecto es, bueno, el fortalecer, como dije anteriormente, la continuidad de atención, que pueda también el paciente compartir su información clínica, que pueda llevar su historia y compartirla en otros países, y promover el intercambio de salud, de datos en salud. La otra forma es la estandarización de datos, trabajar mucho en lo que es estándares, en lo que es patient summary, las vacunas. Ya tenemos, por ejemplo, algunos casos de uso identificados para comenzar a trabajar. Año 2025 vamos a trabajar en lo que es vacuna para fiebre amarilla, para preparar a los países para tenerlo en producción, que todos los países lo adopten en producción. Como casos vamos a tener también todo el tema de telesalud transfronteriza, casos de uso referenciados a eso, toda la parte de imagenología. Hay un montón de casos que se van a ir trabajando a lo largo de los años. Y también hay toda una parte de legal que tiene y de cómo manejar los datos y las políticas que se van a definir a nivel regional para este intercambio efectivo y cómo vamos a operar. Se tiene todas dos patas muy importantes en todo lo que es la parte técnica y todo lo que es la parte política y legal. ¿Cuáles son los resultados que esperamos tener en la Panamericana? Entonces, incrementar el número de personas que van a acceder digitalmente a su historia clínica nacional. Incrementar el número de personas que acceden a su carnet de vacunación digital. En el COVID fuimos pocos los que pudimos acceder a nuestro carnet digital, bueno, que sea ya, que todos lo podamos tener. Incrementar el número de personas que recibieron servicios de telesalud y que esos sean validados. Incrementar el número de personas que comparten digitalmente sus datos de salud de forma segura, el IPS, que bueno, Pablo va a explicar lo del IPS-LAC. Incrementar el número de personas que recibieron un servicio digital de la Panamericana. Estos son los resultados que nosotros esperamos a lo largo de estos años. Bien, ya te doy paso, Pablo, a vos. Si tienen alguna pregunta, lo contestamos después. Dale, Pablo, todo tuyo. gracias. Dale, gracias. Bueno, a ver, y un poco como, para seguir la línea de Alejandra, ¿no? Cómo estamos avanzando con la Panamericana y cómo efectivamente estamos avanzando con esas actividades que hay que ir haciendo junto con los países para ir construyendo la misma. En ese sentido, estamos trabajando en el concepto de conectatones. O sea, básicamente las conectatones son esos ámbitos donde nos juntamos para probar ciertos niveles de transaccionales, ciertos casos de uso, ciertas tecnologías. Y en este caso nos juntamos en Colombia. La siguiente. A ver si yo puedo presentar. No puedo. Nos juntamos en Colombia y realizamos la tercera Conectatón. Básicamente la tercera porque habíamos hecho el año pasado una en San Pablo y la anterior la habíamos hecho en Chile. La primera estaba enfocada a los certificados de vacunas y la siguiente ya incorporábamos, aparte de los certificados de vacunas, incorporábamos ya el manejo de IPS, el que les mostró ALO en su presentación, o sea, resumen de paciente. La siguiente, esta vez tuvimos 18 participantes de 18 países, básicamente son ministerios de salud y áreas de innovación o de gobierno electrónico. Y estos países, estos gobiernos, digamos, probaron en este caso 2 tracks, uno que tiene que ver con la continuidad de la atención, uno de los objetivos de la Panamericana y los certificados de vacunación. Siguiente.
para que entiendan, bueno, ¿cómo lo hacemos eso? Lo hacemos básicamente con colaboradores y con socios. Trabajamos fuerte con el CENS, con la Fundación Guicaldoni, con la gente de Secomisca, que es una agrupación que une a América Central y República Dominicana, con la gente de IHE, que es quienes proporcionan lo que es esa plataforma de certificación, esa plataforma donde efectivamente alguien va a valorar lo que se está haciendo y va a ser un tercero diciendo efectivamente si hay un cumplimiento o no de las transacciones. Obviamente con Snowmed Internacional, que nos apoyó esta vez con todo lo que tiene que ver con el uso terminológico y con el servidor de terminología. Y tenemos a su vez otros colaboradores que tienen que ver más con el diseño, con el desarrollo de artefactos para llevar adelante este desafío, como es la gente CRIA, como es la gente de Entomo, que está basado en un proyecto de Indonesia, Omán y Malasia y Saudí, junto con la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. Para entender un poco estos tracks, digamos, y muy alto nivel, vamos a intentar explicárselo. Básicamente, un país llegaba con su historia clínica electrónica, con aquella historia clínica que utiliza sus servicios de atención, de prestación de servicios de salud públicos. Lo que hacía era generar transacciones para encontrar un paciente en un índice maestro de pacientes que estaba provisto por la organización en lo que llamamos ese punto de contacto país. Ese punto de contacto tiene un servidor FHIR, tiene un servidor de terminología que es el Snowstorm y tiene un índice maestro de pacientes. Entonces se creaba un paciente, se validaba contra ese índice, se lo atendía, como se lo suele atender en cualquier parte del mundo, una consulta ambulatoria, y una vez que esa consulta ambulatoria finalizaba, iba a buscar esos códigos semánticos, esa terminología, al Snowstorm. Para eso ahora después le voy a dar la palabra a Alo para que les cuente bien cómo fue ese track. Pero básicamente iban y llevaban su terminología local, iban al servidor y obtenían la terminología estándar. ¿Para qué? Para crear, de acuerdo a la guía de implementación FHIR del IPS de LAC, de América Latina y el Caribe, crear ese formato. Y ese formato se lo persistía nuevamente en el servidor FHIR. Finalizaba la consulta, el paciente obviamente sale de la consulta y el paciente a través de su página web, su portal de paciente, su app, su billetera, etc., podía acceder a ese documento y una vez que accede a ese documento podía generar, basado obviamente en estándares que se están promocionando a través de la Organización Mundial de Salud, un QR que está basado en un estándar llamado Verifiable Health Link, VHL, que ese QR está firmado por el país, está firmado dando la autenticidad al mismo, y podía generar portabilidad de sus datos clínicos hacia donde él quisiera presentar. En ese sentido, asumamos que ese paciente luego se traslada a otro país y bastaba con, en el escenario 1, presentar este QR que estábamos mencionando, lo iba a atender el otro país con su historia clínica, con su EHR, con su sistema de información, iba a escanear ese QR, iba a validar, obviamente, la llave, le iba a pedir una contraseña a ese paciente para que dé su consentimiento con esa contraseña e iba a poder acceder al resumen de historia clínica de ese paciente. Ese era el escenario 1, y el escenario 2, el paciente se presenta a un prestador de salud externo de otro país, en este caso, pero no iba con su QR, entonces se hacía un intercambio de datos entre prestadores de salud basados también en un perfil de IHE que se llama MHD, y evidentemente lo que sucedía es que se buscaba a ese paciente, en qué país había información, se traía la información de ese paciente y se desplegaba en la pantalla del médico que lo estaba atendiendo su información sanitaria. Básicamente este era el track de continuidad asistencial transfronterizo. El siguiente track, Alejandra, tenía que ver con el
o los certificados digitales de vacunación. Entonces, bajo el mismo escenario, una persona asiste a un centro de vacunación, es atendido, se le registra en el sistema de vacunas de ese establecimiento, van a buscar la información del paciente al índice maestro del paciente, le aplican la vacuna que le tenían que aplicar, y una vez aplicada esa vacuna, con los códigos propios de esa vacuna, hacíamos el mismo ejercicio. Íbamos a buscar con esos códigos locales de ese país, al servidor de terminología Snowstorm, cuál era el código de esa vacuna a nivel internacional. ¿Para qué? Para generar un documento de vacunación basado en IPS, basado en HL7 Fire, una guía de implementación, para poder persistirlo nuevamente en el servidor Fire del país. Nuevamente esa persona podía acceder a través de su portal, a través de su billetera, a través del mecanismo que el país le proporciona, acceder a su lista de vacunas y obtener un QR también estandarizado bajo el modelo DCC de la OMS, firmado por el Ministerio de Salud del país que la administró, el QR que dice que efectivamente él tiene esa vacuna. Y obviamente se iba a trasladar a otro país, se iba a trasladar a otro Estado miembro, iba a mostrar ese QR, se lo iban a poder escanear y iban a poder visualizar efectivamente qué vacuna le fue administrada. Ese era el track 2 que hicimos durante la Conectathon. Siguiente. ¿Cómo nos fue? Contarle rápidamente cómo nos fue. Les dijimos que había 18 países participando del evento durante prácticamente 3 días. En sí fueron 2 jornadas y un poquito. Y si ustedes miran ahí la Gran Panamericana, que les estábamos hablando hoy, tiene 2 carriles, una corresponde a cada track. El externo, el verde claro, digamos, corresponde a continuidad de la asistencia. El interno, digamos, corresponde disculpen, el interno corresponde a continuidad de asistencia, el externo corresponde a vacunas. Básicamente, el porcentaje de cumplimiento que tuvimos fue cercano al 80% de todas las tareas que se hicieron, y ahí, bueno, separamos los países un poco por regiones, y bueno, región del Caribe, región de América Central y República Dominicana, región andina y Cono Sur, y bueno, y esos son un poco los porcentajes de cumplimiento a los desafíos, a los tests, a las pruebas que tuvieron que hacer los diferentes equipos ahí construyendo, digamos, la Panamericana. Siguiente. ¿Y qué nos quedamos como resultados, ¿no? de esta actividad, ¿no? ¿Y qué hicieron, ¿no? Primero, cada país se quedó con un punto de contacto, cada país se quedó con efectivamente un nodo nacional que puede servir para armar esa autopista, ¿no? O sea, esos nodos entre ellos conforman la gran autopista, como ustedes ven en la imagen, y básicamente esos nodos tienen un servidor Fire, tienen un servidor de terminología Snowstorm, y obviamente tiene bibliotecas para la generación y la firma de los casos que les estuve contando. Por ahora, también hay un servidor que es regional, que es el que tiene las direcciones de todos estos nodos y es quien articula, orquesta, digamos, todas estas transacciones cuando no son punto a punto y cuando hay que hacer algún broadcast para buscar, por ejemplo, dónde hay información de esta persona en el resto de la región. Eso quedó, lo tiene cada país, lo sigue probando, lo sigue robusteciendo, lo sigue trabajando. Eso es lo que tiene que ver con la parte más de infraestructura digital. Siguiente. Lo otro con lo que se quedaron los países fue con el proceso de pertenecer a la red global de confianza, la Global Digital Health Certification Network. Es una red de confianza, pero que está, obviamente, la promueve la Organización Mundial de la Salud y la administra la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, todos los países miembros de esta organización
lo que hacen es hacer un onboard, lo que hacen es solicitar pertenecer a esta red, y básicamente se trabaja como si fuera una red de listas donde cada uno declara sus claves públicas con las cuales firma los documentos, firma los QR, o sea, firman los que son todos los que tienen que ver con un documento digital de salud, y obviamente eso puede ser validado por cualquiera de los países. Todos estos países que ustedes ven ahí aprendieron a trabajar con sellos, con llaves, y a su vez pertenecer no solamente a la red de confianza de la OMS, sino también al dominio de la Panamericana. Eso nos va a permitir a trabajar los casos de uso que se definan en la Panamericana entre nosotros y poder validarnos entre nosotros esos casos de uso. ¿Qué otra cosa quedó, digamos, en el conocimiento, en las capacidades de los participantes, Alejandra? Es las guías, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las guías que se van formando para los dominios de la Panamericana, ¿no? Cuáles son los objetos, las taxonomías, los casos de uso y evidentemente las guías de implementación, como son las guías del IPS-LAC. Siguiente. Y en materia de terminología, le quiero pasar la palabra a nuestro gurú, que nos ayudó fuertemente en todo este tema, desde la organización Snowmed-CT, y él les va a contar qué fue lo que hicimos y cuáles fueron las capacidades que les quedaron hoy a esos equipos, como ven ahí, de todos los países de la región, más de 90 técnicos participando en un evento de más de 150 personas. Alo, todo tuyo. Gracias, Pablo. Y yo rapidito, para contarles cómo funciona esa parte, denme un segundito, estoy ubicando la presentación, ahí está. Creo que están viendo la presentación, ¿no? Sí. Doctor Miguel, gracias. Lo que se hizo fue trabajar para familiarizar a los países con el modelo y el módulo de terminología de FHIR, que consistía en que ellos sigan recogiendo datos como recogen siempre, si ellos querían implementar algo nuevo, podían usar Code Systems y Value Set para recoger datos de la historia clínica, los tenían como siempre. Y después eso, utilizando recursos FHIR estándares, iban a mapear el contenido de la historia clínica con los requerimientos de las guías de implementación, que estaban definidos para IPS-LAC y para el certificado de vacunas. Lo que se hicieron para Conectatón fueron value sets de ejemplo. Teníamos creo que 6 value sets de ejemplo, acá hay un ejemplo de 5. Había ejemplos de antecedentes, diagnósticos, vacunas, alergias y medicaciones que se iban a compartir, ¿sí? Y estos eran listas de términos que no estaban en una terminología específica, sino que era algo temático que decía los pacientes ficticios que vamos a usar en la Conectatón, que vamos a compartir, van a tener estas enfermedades, se van a dar estas vacunas, van a tener estas alergias, etc. Entonces lo que se trabajó fue en cómo lograr que a partir de esos value sets que se habían armado en un Excel con códigos locales, cómo poder convertirlos a un recurso de mapeo que conecte los códigos que uso yo en mi país con estos códigos estandarizados que vamos a utilizar en las guías de implementación. Y con eso vamos a poder hacer una traducción entre los distintos code systems. Para eso lo que hicimos fue usar simplemente Excel para mantener estas correlaciones entre el value set que proponía la Conectatón de Raxel, códigos de CIE10, códigos de SNOMED, códigos locales, etc. ¿Sí? Entonces cada uno de los países llenaba estos Excel para completar su mapeo y armonización. Los países que ya usaban SNOMED o que ya usaban CIE10 para las cosas que se requería CIE10, era mucho más fácil, no requerían hacer ninguna conversión. Los países que usaban otra terminología tenían que usar estas tablas para representar las equivalencias. Y después lo que había era un script de Python, un script de línea de comandos, donde uno podía ejecutar, y a partir de todas las solapas de esa planilla de Excel se generaban 39 recursos FHIR. Se representaban 4 code systems, el nombre ya estaba precargado, pero se creaba un code system con los códigos CIE10 que usábamos en la Conectatón, un code system con los códigos de CIE11 que se usaban en la Conectatón, una abstracción, un code system local, un code system con la referencia de Raxel. CIE10 y CIE11 eran fragmentos nomás que eran por lo práctico para poder usarlos para la Conectatón. También se generaban 23 value sets que permitían buscar
whole system completo, o decir quiero ver los diagnósticos que se usan para el diagnóstico principal, los que se usan para antecedentes, etc. Y también se creaban 12 concept maps, porque eran 4 que iban al mapeo local, 4 desde el mapeo local a lo que tenga la institución, y 4 que iban desde Snowman a ICD, 10 y 11 bidireccionales, para esos ejemplos, ¿sí? Entonces, una vez que eso estaba, lo que se podía hacer, eso se cargaba en el servidor de terminología, y todas las operaciones que hacían para crear el documento estandarizado, usando las terminologías que estaban recomendadas en la guía de implementación, se hacía todo utilizando operaciones FHIR sobre estos 4 recursos. Entonces es un ejemplo práctico de cómo una implementación donde para estos datos de ejemplo se crearon todos los contenidos en el servidor de terminología para poder hacer las operaciones requeridas. Volvemos, Pablo. Excelente, excelente. A ver, ¿qué hicimos después? O sea, con todo este apoyo que nos dio ALO y el equipo de Snowman Internacional, básicamente se podían generar los IPS y mostrar, obviamente, o persistirlos y mostrar los IPS de cada país. Acá simplemente les queremos mostrar algunos screenshots, como para que vean que efectivamente, digamos, cómo se empezaban a visualizar esos resúmenes internacionales. Este es el caso de Brasil. Por ejemplo, después Brasil, ellos tienen una app y cómo ese cuadro de que les hablaba de que el paciente podía generar su cuadro para después mostrar su dato clínico, digamos, efectivamente empiezan a tomar forma y ser una dualidad, ¿no? Esto es Perú, mostrando cómo se genera también el cuadro de una vacuna, ¿tá? Que ahí ven arriba, digamos, justamente creo que ellos habían elegido la del COVID, y como Colombia también tiene en su propio sistema digital de vacunación los cuadros generados, digamos, para las vacunas elegidas. Así que, en términos generales, los países avanzaron fuertemente en una previsión inicial de unos 480, casi 500 test para dualizar. Se ejecutaron 380 para los 18 países. Obviamente se probó por primera vez la nueva estructura de vacunas de la OMS. Esa primera prueba se hace en esta región, basados en la red de confianza. O sea, todos los jugadores de las vacunas están firmados y pueden ser validados, verificados por cualquier país, no solamente de la región, sino a nivel mundial. Desplegamos los 17 nodos, efectivamente 17 nodos finalmente fueron los que quedaron conectados y en operación, todos con su servidor de terminología para poder hacer las transacciones que le mencionaba Alo. Y pudimos realizar intercambio, o sea, dado un paciente de un país, ese paciente se presentaba en la mesa de otro país, mostraba sus QRs y efectivamente no solamente sean leídos, eran verificados, sino que eran desplegados de forma correcta en los sistemas de los países destino, y por lo tanto todos los países pudieron efectivamente ser parte del dominio de la Panamericana dentro de la red de confianza de la OMS, que es un dominio que hoy ya existe y ya está disponible para ser utilizado. Obviamente les entregamos certificados de participación, se llaman insignias, a los que participaron y a los que colaboraron en que esto haya sucedido y de la mejor forma. Y bueno, tenemos previsto la próxima Conectatón en El Salvador, en septiembre del año entrante. Ahí estaremos probando los mismos tracks, pero con más desafíos, con nuevas implementaciones, con nuevos estándares. Así que bueno, esperamos, obviamente sabemos que vamos a contar con la participación de Snowman Internacional y con la participación de varios países. Ya hay más países que quieren participar, así que bueno, esperemos poder seguir avanzando en esta línea de ir levantando, digamos, las capacidades y el intercambio transfronterizo dentro de la región. Muchas gracias y hasta aquí llegamos, Víctor. Muchísimas gracias, Alejandra, Pablo.
Alejandro, gracias por vertir su experiencia para las personas que nos acompañan ahora. Me voy a permitir presentarme, ya que terminaron nuestros expertos de platicarnos. Soy Víctor Medina, soy terminólogo en SNOMED Internacional y también soy líder de atención a cliente y de Latinoamérica y de la red clínica latinoamericana que en este momento está hospedando este tipo de webinars. Tenemos una pregunta de Adolfo Ajucum. Bienvenido a Guatemala, por cierto. ¿Cuál es la manera de habilitar o configurar CORS en Snowstorm? Esta pregunta es para Alejandro. ¿Qué tal, Adolfo? Es una pregunta que es para hacerle a Kai, sinceramente, pero yo creo que en general se pone un Nginx antes como ruteador o un servidor web que funciona como ruteador y el CORS va ahí y no realmente dentro del Snowstorm. Pero déjame que lo hablo con Kai y te hacemos una respuesta. Si querés te invito a que me mandes un mail a alo@snome.org y yo te obtengo la respuesta precisa por el experto técnico, ¿sí? Escribir una respuesta acá. Muchísimas gracias, Adolfo, por tu pregunta y se ve que han avanzado en el hospital en donde tú lideras esta iniciativa de SNOMED y que las preguntas van vinculadas con ese esfuerzo que se está haciendo allá. Muchas gracias. Una pregunta para nuestros participantes de Raxel. ¿Qué se requiere y cómo se puede participar, tanto entrando como miembro de Raxel como para participar en las conectatones? El que guste Bien, contestar. sí, te contesto lo de Raxel y después Pablo contesta Conectatones. Para ser miembro de Raxel, Raxel está integrada solo por gobiernos, o sea, son los ministerios de salud o las agencias que están involucradas en la transformación digital de la salud en los países. Un país que quiera ser miembro de Raxel debe enviar una nota, ahí está, pueden contactarnos en el correo que publicamos, alejandra.piermarini@raxel.org, y ahí les compartimos la nota y tiene que venir una nota formal de país que quiere ser miembro. Y en base a eso comenzamos, lo trabajamos en la asamblea y se define el ingreso. Pero es un trámite sencillo ser parte de la red. Y otra cosa importante, no tiene costo ser miembro de la red. Tiene muchos beneficios porque tienen acceso a todos los documentos y todas las actividades que hacemos y no tiene costo de ingreso ni costo para el país pertenecer a la red. Pablo, te cedo la parte conectatón. No, sí, está bien. Básicamente para participar en la Conectatón, digamos, las Conectatón también obviamente son países. Pueden ser países que aún no sean Raxel, porque la Panamericana también tiene un régimen de ingreso, que es a través de una nota que deben enviarla al Banco Interamericano y a la OPS como para ser parte, digamos, de esta ruta panamericana, ¿no? Siendo parte de esta ruta panamericana van a poder acceder, obviamente, no solamente a la Conectatón, sino a un montón de recursos y a un montón de actividades que se están dando en el marco de dicha iniciativa. Igualmente, como les decía hoy Alejandra, todos los materiales y todos los conocimientos y todos los webinars que se están generando quedan disponibles de forma gratuita en el sitio de Axel. Pero sí es cierto que para participar, los que terminan participando son los países, o en nombre de los países, son los países quienes delegan, digamos, esa representación y son ellos los que terminan siendo activos en este tipo de actividades. Muchísimas gracias, Pablo. A hacer hincapié en que lo que se genera de las conectatones se podrían considerar bienes públicos digitales para los países que están dentro de Raxel o para toda Latinoamérica. ¿No? En sí son para todos, o sea, los bienes públicos son bienes públicos, como bien, haciéndole honor al nombre. Sí los trabajamos con los países, sí hay un desarrollo de conocimiento conjunto, sí hay instancias, digamos, de apoyo específicas para su instalación y para su deploy, etcétera, pero sí son bienes públicos que están disponibles.
Gracias, Pablo. Una pregunta para el panel. ¿Cuál es el nivel de experiencia para implementar SNOMED CT y HL7 o para participar en una Conectatón? ¿El nivel de experiencia requerido sería? ¿O el nivel de... Sí, Claro. sí, claro. La verdad que el trabajo que hicieron en Raxel fue muy interesante porque fue desde el inicio, desde lo básico. Los webinars llevaron a los países en el conocimiento básico de qué es cada cosa y los acompañaron. Pusieron monitores que acompañaron a los países para sacarle dudas. Así que a nivel país y dentro de este proyecto hay muchísimo acompañamiento. Luego sí, idealmente habría que tener un experto en cada país que sepa de Fire y el nombre, que vaya aprendiendo, que se vaya formando, ¿no? Sí, tal ¿Algún? cual, lo que decía Alejandro, ¿no? O sea, nosotros somos conscientes del nivel de dotación incluso de los profesionales en los propios países, en los propios equipos, y por consiguiente cuando iniciamos estas actividades como las que le contamos, básicamente estamos empezando casi 3 meses o eventualmente 4 meses, vamos a empezar el año siguiente, previo al desarrollo de la Conectatón, generando esas capacidades, ¿no? Generando webinars, como decía Alo, instancias de capacitación, desafíos intermedios, cumplimiento de hitos intermedios también para poder llegar con un cierto nivel, como bien decías tú, Víctor. Entonces, es un aprendizaje que tiene su curva, pero que dualmente sale desde el inicio, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, eso que te mencionábamos, ¿no? Algunos técnicos, por suerte, ya los conocemos, ya tienen sus conocimientos y van creciendo, digamos, en los mismos, pero evidentemente también aparece gente nueva que hay que capacitar y que hay que llevar adelante para que puedan utilizar los desafíos pertinentes. Así que hay una instancia, hay un plan de capacitación, hay un plan de fortalecimiento, hay un plan de acompañamiento, como bien decían, con personas designadas en un escuadrón inicial y después como monitores de la Conectaton. Y bueno, pero la idea es que esto siga, ¿no? Estos son artefactos, son ambientes de test, son generar, digamos, aprender a usar esas transacciones y esas librerías, esos artefactos, como el servidor de terminología, pero después hay que instalarlo, después hay que usarlo en producción, después hay que robustecerlo, entonces sí se necesita generar expertise en los equipos de los países para ir llevando las diferentes áreas temáticas involucradas, ¿no? Gracias a sus respuestas. Entonces, se debe entender, Pablo, que para la Conectatón de septiembre del año entrante, ustedes empiezan a prepararse con los equipos previamente para que puedan llegar con cierto nivel ya a la Conectatón y hacer los ejercicios. Sí, hay un plan, hay una planificación muy compleja, pero muy concientizada, digamos, y lleva básicamente, creemos, entre 3 y 4 meses para el año que viene, donde se presentan primeramente los grandes tracks, que fue un poco los dos dibujos esos complejos de secuencia que les mostramos. Se presentan a diferentes niveles de autoridades y obviamente a los equipos técnicos, y después se empieza a trabajar todo eso desde los webinars, desde los conocimientos, y a su vez hay mojones, hay hitos que se van a tener que ir cumpliendo para llegar, y poder efectivamente llegar con las capacidades como para que en 2 días, casi 3 días, puedan realmente dualizar un montón de test, o sea, un montón de instancias, o sea, todos los que están conectados y seguramente muchos que puedan escuchar esta grabación después, saben lo complejo que es tener un EHR, atender a través de un EHR, generar después datos estandarizados, persistirlos y poder a su vez atender a una persona que venga de otro país, hacer una lectura de un QR, verificar su llave y obtener ese dato que está en formato remoto, porque la custodia de ese dato está remota, acceder a ese dato para poder brindar continuidad en el cuidado de esa persona. Así que no es sencillo y eso lo tienen que hacer en 2 días y medio, imagínate. Ok, suena complejo, pero los resultados valen la pena, ¿no? Y prepararse para este tipo de eventos y que resulten en bienes que se pueden aprovechar para la atención de los pacientes, pues es invaluable. Con eso terminamos las preguntas. Alejandra,
Pierre Marini, muchísimas gracias. Pablo Orefice, ambos de Raxel, muchísimas gracias. Orefice, perdón, Pablo, siempre me equivoco. Y Alejandro López, de SNOMED Internacional, del equipo de implementación. Gracias por vertir su experiencia para las personas que atienden este webinar. Voy a presentar un par de diapositivas más. Recordarle a las personas que están con nosotros que la Red Clínica Latinoamericana de SNOMED CT está pensada para que las personas hispanoparlantes tengan acceso a la información de SNOMED y a las organizaciones que colaboran con SNOMED Internacional. Y entre esos esfuerzos que están haciendo dentro de la red y por parte del equipo de atención a clientes de SNOMED Internacional es la traducción de materiales importantes al español. Entre ellos tenemos el documento que es la introducción de SNOMED CT para proveedores, que da información general sobre cómo un proveedor puede aprovechar los beneficios de SNOMED CT, incluyendo esta terminología en sus aplicativos. El otro documento que acaba de publicarse también en español es la guía del Centro Nacional de Referencia. El Centro Nacional de Referencia es la organización que sirve dentro de un país como enlace entre los usuarios y los desarrolladores de la terminología en el país y SNOMED Internacional. Entonces, son dos documentos de alto nivel que les pueden dar mucha información y que tienen respuestas a muchas de las preguntas que son frecuentemente hechas en estos foros y en algunos otros. Aquí pueden ver las ligas a cada uno de los documentos que están actualmente publicados en español. También recordarles que si están interesados en participar activamente en la red, en participar como speakers en uno de estos webinars o simplemente estar al tanto de lo que se está desarrollando en SNOMED para la región de Latinoamérica, pueden entrar a la página de Confluence de SNOMED Internacional, registrarse y poder acceder a todos los recursos que tenemos ahí para ustedes. Otra cosa que tenemos también es que estos webinars, este es el quinto webinar que llevamos a cabo desde la Red Clínica Latinoamericana. Se pueden visualizar en un playlist que está en YouTube, en el sitio de SNOMED Internacional, y ahí pueden ver los 4 previos y este que estamos escuchando ahorita, donde pueden acceder a las ligas que les estamos platicando. Pueden enviar emails a info@snomed.org para cualquier pregunta relacionada con SNOMED Internacional y los colaboradores de SNOMED Internacional, que va a ser respondida por alguno de nuestros expertos en su momento. Ya pasamos por el área de preguntas y no queda más que darles las gracias por participar, por estar pendientes. A los que son asiduos participantes en estos webinars, les damos las gracias por estar aquí cada cuatrimestre. Y vamos a pedirle a nuestro líder global de vinculación clínica de SNOMED Internacional que despida este webinar, por favor. Ian, you say goodbye to our attendees, please. So goodbye and thank you for attending. I hope you've enjoyed it, and see you next time. Thank you. And thank you to the presenters. Thank Muchas you. gracias a los presentadores, gracias a todos ustedes y de nuevo, pues gracias Pablo, gracias Alejandra, gracias Alejandro y nos vemos en el siguiente. Estaremos enviando posts para que estén pendientes y puedan participar activamente. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a todos.